en Monterrey, me gradué en Monterrey y de Monterrey pasé a trabajar a Barcelona como director creativo, especializándome con bebidas alcohólicas, que es un mercado muy difícil, es innovador, pero eso fue una puerta para poderme empezar a mover por varios países. Después me contrataron en Toronto, me regresaron a Barcelona, trabajé en Londres, en París, en Lyon, y he sido director creativo de lo que se le llama 360. 360 es que puedes hacer unas estrategias completas. Puedes trabajar desde la fotografía hasta los conceptos y cómo aterrizarlo todo. Ahora, llego a México hace poco y empiezo a hacer fotografía. ¿Cuántos de ustedes han visto mis fotografías? ¿Nadie? ¿Ninguno? Muy mal. Tienen que hacer eso, es lo que se le llama stalking. Entonces con eso puedes aprender varias cosas de lo que puedes hacer. Ahora, ahora estoy trabajando en fotografía, pero estoy especializándome en fotografía gastronómica, trabajando con los chefs. ¿Por qué se llama creatividad con luz y sombra? Es porque alguien puede decirme de qué trata la fotografía. ¿Alguien que le gusta la fotografía? ¿Nadie? ¿De qué trata? ¿Sí? Bueno, la creatividad no es nada más de la publicidad, no es nada más del arte, es de todo. La creatividad empieza si eres un doctor y tienes que investigar para hacer algo y curar a las demás personas. Si eres un arquitecto y quieres crear nuevas estructuras. Si eres un licenciado que va a poner nuevas leyes para hacer reformas fiscales y todo ese tipo de cosas. Todos ustedes que están estudiando quieren hacer un cambio y tienen que pensar que primero tienen que tener creatividad para poder abrirse las puertas, para poder llegar hasta un nivel donde quieren llegar. La creatividad es un concepto que lo tenemos todos. Ahora, no cambia. ¿Saben lo que significa observar con la diferencia de mirar? ¿O no? ¿Nadie? ¿Cuál? ¿Sí? Bueno, observar y mirar. ¿Lo cambio? ¿Sí? Observar y mirar es parte de lo que es la creatividad en lo que yo hago. Aprendí a ser creativo, creo, en la universidad, pero te vas dando cuenta que ser creativo es desde que eres pequeño. Todas las personas son creativas. Desde una persona que está sentada aquí, desde la persona que está ayudando, de la persona que está en el audio, de la gente que está enseñando, todos son creativos. Tienes que aprender a observar porque mirar, todo el mundo miramos, pero observar muy poca gente lo hace. Por ejemplo, la persona que está tomando fotografías o el que está con la cámara están observando un punto especial. Ahora, la creatividad es una pregunta que todo el mundo se ha hecho. Se le he preguntado a todos los creativos en todos los países donde he trabajado y en las agencias y todo el mundo tiene una respuesta distinta. Todo el mundo tiene una percepción muy distinta de lo que es la creatividad. Una persona que está buscando una superación tiene que tener creatividad para poder abrirse el campo, el camino para donde quieres llegar profesionalmente. ¿Cuántos de ustedes están estudiando porque quieren hacer algo que les apasiona? ¿Todos alguna vez han tenido duda de que quieren cambiarse una carrera por alguna razón? ¿Sí? ¿Y por qué no lo han hecho? ¿Por? ¿Perdón?
Ok. Parte de la creatividad es luchar exactamente por lo que quieres, porque no tienes que tener miedo a que hagas cambios, a que sueñes, a que pienses o aspires a más. La creatividad no es nada más de la fotografía y del arte y de la publicidad. La creatividad está en todas las personas. Y cuando en verdad las personas lo entienden, y más cuando están estudiando como ustedes en este momento, les va a abrir las puertas donde ustedes quieran. Los va a llevar tan lejos donde ustedes quieran llegar. Una de las partes más importantes de observar y mirar creativamente es lo que me ha abierto a mí, lo que es la fotografía. La fotografía la empecé cuando estaba pequeño, le robaba a mi papá su cámara y me gastaba todos los rollos que tenía y se enojaba porque ni siquiera sabía tomar fotografías. Hasta que empecé en la universidad a tomar fotografías y me enseñaron lo que era observar. Observar y mirar. La fotografía lo que te enseña es que tiene que haber un storytelling. Un storytelling que te dice las cosas comienzan así y dónde van a terminar. Todos los fotógrafos tienen un estilo propio, que es por lo que lo reconocen. ¿Cuántos de ustedes han visto las revistas de fashion y pueden saber que un fotógrafo es el mismo que está tomando una marca? ¿Alguien? ¿Sí? Bueno, eso es lo que se llama un estilo, eso es lo que se llama ser creativo y eso es lo que les lleva a todo mundo a hacer la diferencia entre la luz y la sombra. La luz y la sombra es lo que compone todo para poder hacer tu trabajo. El storytelling a mí me ha servido para llevarme, por ejemplo, a Rumanía, a tomar fotografías de cómo es la historia de la gente allá. Cuando te dicen, quiero que me platiques visualmente cómo la gente está haciendo las cosas, o cómo es la cultura, o cómo es lo que vas a hacer, pero eso te lleva a muchos sacrificios. Los sacrificios, en teoría, de lo que es la creatividad es que tienes que sacrificar todo. En cierto momento vas a creer que eres el mejor y cuando menos te das cuenta vas a caer. Y siempre, siempre vas a tener los retos de que me voy a dar por vencido, no voy a crecer. Y si ese tipo de mentalidad la tienes y te mantienes en las sombras, nunca vas a poder crecer. Ustedes, ahora que están estudiando, tienen que pensar exactamente hasta dónde quieren llegar y cómo van a ser esas limitaciones que se van a encontrar día a día. Pueden ser con la familia, pueden ser con los amigos y tienen que buscar exactamente cómo los va a llenar ese punto para que tengan creatividad y el storytelling. Eso es a lo que se le llama fotografía de comida. Mi trabajo es meterme a las cocinas con los chefs en Ciudad de México o en otras ciudades o países y yo tengo que contar la historia visualmente de lo que ellos hacen, como toda la magia que ellos tienen dentro de una cocina, la gente la va a disfrutar y va a pagar por estar sentados en una mesa disfrutando esa comida. Eso es parte de la creatividad. Puedes pasártela 10 horas observando solamente para poder tomar una sola de esas fotografías. La creatividad es lo que te ayuda a observar, a ver cómo la luz y la sombra juegan un punto muy importante para que todo se vea distinto. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta cómo se ven los paraguas detrás de ustedes o no? ¿Cómo se ve todo lo que está alrededor de ustedes? ¿Cuántos de ustedes están observando todo lo demás que hay? Eso es parte de la creatividad. Y aunque estén estudiando una ingeniería, ¿cuántos de aquí están estudiando una ingeniería? ¿Creen que pueden ser creativos siendo ingenieros? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí están estudiando algo creativo? Y son lo suficientemente creativos como para poder toparse y que alguien les diga, ¿no son creativos? ¿Sí? Todo el tiempo lo van a encontrar. Todo el tiempo va a ser su propio enemigo para que no puedan continuar y hacer las cosas que en verdad les están gustando. La creatividad
tiene un punto muy importante. ¿Se nace o se hace la creatividad? ¿Cuántos de ustedes creen que nacieron creativos? ¿Nadie? ¿Tú naciste creativo? ¿Alguien más? ¿También? Es una muy buena pregunta que pueden hacerse en sus clases, saber si nacieron creativos o si se están desarrollando como creativos. Por lo que están estudiando es para poder desarrollar exactamente los puntos de vista que pueden ver las cosas. Siempre tenemos inspiraciones, siempre tenemos modos o, ¿cómo lo podría poner? Como un personaje que nos va a poder ayudar para poder ser más creativos o una inspiración que podamos tener dentro de nuestros trabajos. El estilo creativo en desarrollo es cuando empiezas a hacer algo, que en este caso la fotografía tienes que empezar a conocer exactamente cómo vas a hacerlo. Por ejemplo, mi estilo en la fotografía, yo no utilizo flash, no utilizo luces. Muchos de los chefs cuando he ido a sus restaurantes y me contratan las agencias y demás, me preguntan cuánto equipo creativo tengo, cuántas luces, cuántas flashes, cuántos asistentes, y en realidad no uso a nadie. Yo solamente llego con mi cámara, veo cómo es el lugar, cómo es la iluminación, cuántas luces tienen en la cocina, cuántas luces tienen en el restaurante, cómo se ve de mañana, tarde y noche, y de ahí sé cómo voy a tomar las fotografías. Muchas ocasiones no quiero tomarlas porque en verdad no es algo que yo pueda reflejar. Trato de hacer la fotografía para reflejar exactamente lo que está pasando o cómo están viendo las personas algo. Puedes ver los detalles, puedes ver las texturas, puedes ver los colores, puedes ver las luces y las sombras. La fotografía en sí es luz y sombra. Si hay luz, puedes ver los colores claros. Puedes ver los colores fijamente y vivos. Si tienes sombras, puedes hacer un contraste. Por eso se le llama la creatividad dentro de la luz y la sombra. Si exactamente puedes encontrar un balance y empezar a encontrar un propio estilo, puedes empezar a desarrollar la creatividad y en esto se le llama desarrollar un estilo creativo. Empiezas a ser reconocido por exactamente lo que haces. Muchos pueden decir que la fotografía es tomar la cámara, enfocar y tomarla. O puedes tomar 1000 fotografías y seleccionar nada más una sola buena. Pero no es el chiste. El chiste es tener la mentalidad, tienes que tener la idea, el concepto, tienes que saber exactamente qué es lo que vas a ver, tienes que pensar cómo lo vas a ver y cuando lo entiendes, tienes que manejar toda tu creatividad para poderlo hacer. En ocasiones puedes llegar a un lugar donde es un solo cuarto vacío con una mesa y tienes que hacer magia. Tienes que pensar exactamente dónde está la luz, dónde está la sombra y con eso tienes que desarrollar un propio estilo para poder tomar las fotografías. Ese tipo de fotografías las tomas sin siquiera decirle a las personas que tienen que pararse. Tu creatividad es lo que busca, es lo que observas y por ese medio puedes tomar una fotografía creando un estilo dentro de la creatividad. Una de las cosas más importantes dentro de la creatividad es cuando la gente te dice que no puedes ser creativo. Estamos acostumbrados, más en la universidad o en la preparatoria o en la secundaria, a que te digan que no puedes llegar o hacer las cosas, que no vas a llegar donde tú quieres llegar. Parte de eso es la creatividad, es que puedas llegar a esas barreras, enfrentarlas y poder crear algo para ti mismo, algo que te llene, algo que te inspire. ¿Cuántos de ustedes sueñan con tal vez no dedicarse a una carrera y a ser artistas, ser pintores? ¿Alguien? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos de aquí les gustaría ser influencers?
¿Cuántos les gustaría ser actores y actrices? Y por una de las grandes barreras que no lo hacen es porque les van a decir que no van a triunfar, ¿cierto? Bueno, cuando la gente te dice que no puedes hacerlo, que no lo vas a lograr y que es un sueño, tienes que romper esa barrera. Rompiendo esa barrera tienes que usar tu creatividad para poder crear un propio estilo. Tienes que poder luchar, buscar y encontrar exactamente dónde quieres llegar y cómo quieres hacer las cosas. La luz y la sombra es un proceso creativo. A mí me costó mucho trabajo, en verdad, encontrar cómo era la creatividad. Aún trabajando dentro de la creatividad, empecé como asistente, estando en la universidad, y muchas veces te das por vencido, porque al momento de estar aprendiendo, te das cuenta que es más difícil de lo que pensabas el camino. Por eso me gusta tanto la fotografía. Cada vez es más difícil encontrar exactamente cómo tienes que representar las cosas, cómo tienes que contar una historia, cómo tienes que ver distinto a las personas. Por ejemplo, cómo miran a las personas cada uno de ustedes y cómo pueden transformar dentro de su mente creativa las cosas para poder hacerlas. La publicidad siempre he pensado que es un producto de la creatividad, pero en verdad muchas veces son experiencias que son lo que vives y esas experiencias te hacen a que hagas o renueves lo que va a pasar dentro de una campaña publicitaria. ¿Cuántos de aquí piensan ser directores creativos? Nice. Eso se llama talento. Estar decididos y pensando exactamente cómo quieres llegar hasta donde quieres llegar. Cuando empecé a tomar fotografías y fui a Rumanía a tomar fotos, eh, fue algo muy interesante estar viendo cómo las personas viven, cómo piensan, cómo te observan. Y te das cuenta que no eres tú la persona que observa, sino todos los demás te observan a ti. Esa parte tienes que empezar a adquirir, a aprender, a empezar a saber cómo vas a crear las cosas. Cuando te sientes observado, por ejemplo, estar platicando frente a todos ustedes, muchas veces te puedes confundir con lo que puedes decir. O muchas veces te equivocas o no sabes el punto exacto donde van a seguir las cosas. Eso les va a pasar en su carrera. A todos y a cada uno de ustedes, aunque sean los mejores, aunque estén becados, aunque tengan muchos sueños, en cierto momento se van a parar y no van a poder continuar. Se van a querer dar por vencidos. Y es cuando tienen que empezar a luchar para poder en verdad lograr lo que ustedes quieren. Ser ingeniero, ser doctor, ser director creativo, ser fotógrafo, lo que ustedes sean, tienen que hacerlo sabiendo de que siempre van a tener retos, que siempre va a haber uno mejor. Que si tú estás estudiando lo mismo que ella y que ella y que ella, cualquiera de los tres va a tratar de ser siempre el mejor. Siempre, siempre. Pero el problema no es que alguien sea mejor que tú, sino cuando tú mismo te das cuenta de que no puedes continuar, que eres tu propia barrera, que no puedes pensar creativamente para poder abrirte las puertas, ir y tocar las puertas, ir y aprender. Todo el mundo seguimos aprendiendo, aun cuando te has graduado, aun cuando eres profesionista, siempre tienes que seguir aprendiendo. Y eso es parte de si aplicamos el proceso creativo dentro de sus vidas y en lo que hacen, van a poder empezar a abrirse mucho las puertas. Una parte de lo que me dijeron cuando me invitaron aquí era que viniera a platicar mi testimonio. En ocasiones siento que he aprendido demasiado, que he viajado demasiado
que he trabajado con muchísima gente de muchísimos países, de diferentes culturas, y siempre aprendes de todos y cada uno de ellos. Puedes aprender desde quien es un asistente, de la persona que te está deteniendo el agua, de la gente que te está acompañando, de la gente que te está guiando, de la gente que es tu jefe, que es tu cliente. Y parte de eso he aprendido que la creatividad te hace y te transforma si no te dejas detener por ti mismo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido miedo de que no vayan a triunfar? ¿Y cuántos están convencidos que sí van a triunfar? ¿Creen que no van a tener barreras? ¿Creen que no va a haber alguien que les va a decir, no eres tan bueno para trabajar aquí? ¿Cierto? Ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que estar listos y tienen que tener una mente abierta y tienen que observar para que no los detenga. Parte de todo esto es poder ser ustedes mismos. En la fotografía, ser tú mismo es cuando empiezas a crear tu propio estilo. Es cuando empiezas a saber exactamente cómo controlas las cosas, cómo las haces, cómo las vas a vender. Independientemente que vendas las fotografías, a quien te estás vendiendo es a ti mismo. ¿Alguno de ustedes quiere ser doctor? Y piensan en una especialidad, ¿cierto? Bueno, van a competir contra 100 personas más cada día por tratar de ser el mejor, porque no tenga ninguna barrera. Tienen que aprender parte de ese estilo propio de uno de ustedes, no tienen que olvidarse que tienen que ser humildes, tienen que aprender, tienen que ser una persona que es líder y una persona que tiene una experiencia profesional, tiene que aprender a que en cierto momento nunca vas a ser bueno. Si no eres bueno, puedes empezar a aprender también, pero tienes que luchar todos los días por ser el mejor. Cuando crees que ya eres el mejor, ya no vas a avanzar. Y esa parte es donde tienes que empezar a usar todo lo que tienes, todo lo que sueñas, todo lo que piensas, todo lo que quieres luchar para que pase. ¿Cuántos de ustedes han ido a un restaurante y han visto las fotografías de McDonald's, cómo se ven la comida? Y piensan que la comida va a ser exactamente igual. Bueno, por eso empecé a tomar fotografía de comida, para que la gente viera exactamente qué es lo que se va a comer. Pero en sí, todo esto, toda esta plática, todo lo que les he dicho, es porque al final del día todos tenemos una inspiración. Tenemos a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestras novias, novios, etcétera, etcétera. Pero la verdad, la única inspiración que tienen que tener ustedes para poder llegar a donde quieren llegar, sean lo que sean, son ustedes mismos. Tienen que ser los mejores. Tienen que luchar todo el tiempo por ser los mejores. Aunque crean que son los mejores, tienen que ser ustedes mismos su propia inspiración. Si ustedes son su propia inspiración, van a llegar a donde quieran. No va a haber barreras, no va a haber nadie que los pare. Y si tienen que usar su creatividad para hacer su propia inspiración, háganlo. Porque eso es lo que los va a llevar hasta donde quieran. ¿Va? Listo. Sí. Ah, ya. Ay, ¿ya?
Perdón. Bueno, como usted dijo que toma fotos de comida, por ejemplo, digamos que entra a un restaurante y le dicen, usted puede elegir qué fotos tomar, cómo hacerlo. Ve varios objetos, varios así como que escenarios. ¿Qué es lo que le hace decir, esto me va a servir, esto va a llamar la atención, va como que a inspirarme para hacer toda una sesión de fotos o así? No sé si me explico. Tú le llamas a cómo es mi proceso para poder hacer algo en un Sí, restaurante, por sí, sí, ejemplo. sí. Primero hago scouting. Un scouting lo que se trata es de que voy a ese lugar, primero veo cómo es la luz en la mañana, en la tarde y en la noche, y luego hablo con todo el que tienen, por ejemplo, el chef me muestra los platillos, me dice cuáles quiere y busco el lugar exactamente donde yo quiero la fotografía. Nunca me dicen quiero una fotografía así. Tengo total y amplia apertura para hacer mi creatividad y mi estilo. Entonces es una gran ventaja de que puedas decir que lo que te apasiona paga tu renta. Entonces es una gran ventaja. Ujú. Bueno, ¿cuál es su inspiración para tomar una foto que sea una foto buena en sí? ¿O cuál es la iniciativa para tener esa foto captada? Eh, la inspiración no es que tal vez lo que me estás tratando de decir es de que si algo me inspira para poder tomar una fotografía o no tomarla. Bueno, es que si a mí me contratan para tomarle una foto, por ejemplo, nada más una sola lata, esa es mi inspiración para tomar esa fotografía. Yo tengo que usar mi creatividad viendo cómo es la luz del día, de la noche o del restaurante para poder tomar la fotografía. Entonces, en sí es más bien utilizar mi estilo para poder tomar algo, sea un producto bueno o no sea un producto bueno o un platillo bueno. Entonces tengo que hacerlo verse bien con mi estilo. Ahora, al momento de usted estudiar una carrera muy distinta a la que ahorita tiene, ¿qué fue lo que pasó por su cabeza como para darse cuenta que en realidad ese era su gusto? Eh, yo estudié artes visuales y me especialicé en diseño gráfico y fotografía. O sea, independientemente fue lo que también aprendí la fotografía. Trabajo como director creativo y aún lo hago. Hago estrategias, hago campañas, pero me apasiona demasiado hacer la fotografía. Entonces tengo muchísimos clientes, muchos restaurantes, chefs, arquitectos, modas, modelos, actrices, actores que me contratan solamente para tomar la fotografía, siguiendo mi estilo. Entonces es cuando ya puedes hacer tu propia. Me conocen por el tipo de fotografía que hago y creo mi estilo y eso es lo que me da más trabajo. Pero en verdad eso era lo que quería estudiar. Principalmente quería estudiar pintura, que lo sigo haciendo, pero me apasiona lo que hago, entonces es lo mismo. Ay, Gracias. otra pregunta, pero ya un poquito más personal. ¿Perdón? Una pregunta, pero ya un poquito más personal a su ver. O sea, sí. ¿Sí? Por decir, yo tengo también eso de querer estudiar la fotografía, pero existen demasiadas personas que dicen es que de eso no vas a poder vivir y qué consejo daría al momento de, sí, para que no me afecte tanto lo que digan. Mira, en primera, lo que te digan, tómalo como viene. Si tú quieres estudiar fotografía, estudia, pero tienes que tener en cuenta que hay, digamos que todos estos fueran fotógrafos, tus fotografías tienen que salir adelante, entonces tienes que aprender muchísimo. No es nada más estudiar, sino es practicar todos los días. Muchas veces o mucha gente que me ha tocado darles clases de fotografía, al final del día, 2 o 3 días después o una semana,
ya ni siquiera quieren tomar fotografías porque se les hace complicado, se les hace muy difícil y es darse por vencidos ellos mismos sin poder haber tenido una oportunidad para poder hacer las cosas. Si en verdad te apasiona y quieres luchar por eso, hazlo. Pero ten en cuenta muchas cosas, como que tienes que ser creativa, tienes que tener un proceso, vas a tener que sacrificar tu vida, muchas cosas de tu vida, por lograr exactamente lo que quieres y cómo lo quieres, para que puedas llegar hasta donde quieres llegar. Y sí vas a poder vivir de eso. Yo vivo de eso y créeme que te va de lujo. Entonces no te detengas, hazlo y lucha por eso, ¿vale? Ok, muchas gracias. Al inicio dijo que como que se rebeló, ¿sí se escucha? Sí. Que se rebeló como para estudiar fotografía. ¿Su familia lo apoyó o tuvo gente que le dijeron igual como que no pudo y cómo? Mi familia me apoyó para hacerlo. Por lo regular, muchas veces la familia lo que quiere es lo mejor para ti y se creaba antes o hasta la fecha se crea un estigma muy fuerte dentro de las familias, principalmente los padres, como que no vas a vivir de eso y es cuando te quitan las ganas o te quieren desinflar las ideas para poderlas hacer. Yo simplemente quería estudiar pintura, yo no quería ser un doctor, aunque dices, ok, me hubiera ido muy bien, pero a lo mejor hubiera sido el peor doctor que hubiera existido. Pero principalmente no fue revelarme, sino fue seguir exactamente lo que quería ser. Si quería pintar o quería estudiar fotografía o diseño gráfico, independientemente de lo que fuera a estudiar, tienes que pelear y tienes que luchar y tienes que convencer, no nada más a la gente que está alrededor, porque no importa a quién tengas que convencer, tienes que convencerte a ti misma que tú quieres hacer eso, que vas a ser la mejor y que vas a luchar por ser todo lo que puedas hacer en tu vida que esté dedicado a eso. Hola. Bueno, mi pregunta es sobre, yo quiero estudiar biología y después estudiar fotografía. Mi pregunta va hacia, ¿usted cree que las personas, o sea, que se pueda por medio de la fotografía hacer concientizar a las personas, por ejemplo, en cuestión ecología o en cuestión para que vea lo amplio que es nuestra naturaleza? Pero ¿cree usted que por medio de la fotografía se puede expresar esto y más que nada expresar, que la gente vea y entienda la naturaleza? O sea, ¿cree que se pueda? Ah, completamente. ¿Cuántos de ustedes han visto los documentales de Netflix? Un video es cientos y miles de fotografías al mismo tiempo puestas. Ahora, la fotografía se le llama photojournalism o fotoperiodismo, que es lo que viene en las revistas y en los periódicos. Y eso cuenta una historia. Es cuando un fotógrafo puede contar esa historia. Y si eres biólogo y estás cerca de eso y puedes aprenderlo, hazlo, porque vas a contar tu propia historia exactamente de lo que eres. Si eres biólogo y vas a contar la historia de cómo está cambiando la naturaleza en un país o cómo está en una ciudad quedándose sin bosques, lo tienes que hacer. Gracias. De nada. Listo. Hola, Hola. mi pregunta es, ¿cómo supo que le apasionaba la fotografía o cómo supo que tenía la pasión de hacer eso? Ah, cuando estaba niño que le quitaba la cámara a mi papá, me encantaba cómo se escuchaba y que podías ver algo por un agujerito y poder enfocar y jugar con ese tipo de cosas. Cuando ya estaba en la universidad, parte de estudiar fotografía fue por querer hacer algo más que la pintura, algo que me fuera a abrir las puertas para otras cosas. Pero la fotografía a mí me llena. Yo puedo estar todo el tiempo con mi teléfono tomando fotografías. En todas las ciudades donde he vivido o donde he estado, siempre he estado tomando fotografías, pero es algo que te llena. La verdad no podría decirte en cierto momento me di cuenta porque siempre lo he hecho. Viene parte de mí, siempre me ha acompañado.
gusta? ¿Sí? Muchísimas gracias a todos y la verdad no se olviden en que ustedes son su propia inspiración. ¿Va? Muchas gracias, Micas. Fuerte aplauso, por favor. Aquí pasan los compañeros. Y Compañero bueno, Damián, si para que te pudiera den tu pasar de este reconocimiento, lado. porfa. Ahí, entrega. Jaja, ya está. Ahí la foto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Micas. Bueno, chicos, si les gustó la conferencia de Equipo Rocket, si les gustó la conferencia de Micas.